Su nombre, Evelacio, Evalacio. ¿Hace cuánto tiempo eres pastor? 14 años, obispo. 14 años. Sí, señor. Ahora, Evalacio, usted pasó por una situación difícil en su vida. ¿Qué aconteció? Mi esposa estaba haciendo un tratamiento médico debido a una infección urinaria. Se empeoró al punto de tener que internarla. Normalmente en 10 días la persona regresa a casa, solo que en el caso de ella, 10 días de estar internada en el hospital, ella contrajo una infección. Ella comenzó a tener problemas mentales, sin entender dónde estaba, con quién estaba, al punto de ir rápido al UCI. Llegando al UCI, ella broncoaspiró. El pulmón se infectó y todo fue empeorando, solo empeorando. ¿Es allí? ¿Es allí su esposa? Sí, señor, ¿Y eso que está en el medio? ¿Qué es? Esa maleta. Esa maleta. esa caja llena de medicinas es lo que ella tomaba después de salir del coma. De hacer 4 quimioterapias, ella estuvo tomando por más de 30 horas cada medicamento. El día solo tiene 24 horas, pero ella tenía 30 horas de medicamentos. Cuando ella salió de UCI después de hacer 4 quimioterapias, yo hasta creí que ella iba a regresar bien, tal vez con algunas debilidades, pero consciente. Ella salió del coma, pero sin ninguna memoria. Ella no me reconocía, no reconocía a sus padres, no caminaba. Mi vida conyugal solo decayó. Un año cuidando de ella como si fuera una niña. No podía llamarla ni mi esposa. Esa foto de ella de pie. ¿Ella te reconocía o no? No, yo le mostraba el álbum de nuestro matrimonio y yo le hablaba que era yo su esposo. Porque ella no hablaba. Ella hacía señales, gestos y mandaba para alejarme de ella. ¿Ella no hablaba? Ella no hablaba. Hay personas que dicen, usted habla mucho, debería mejor callarse la boca. Yo nunca le pedí a mi esposa callarse la boca. Ella quedó sin hablar por más de un año, queriendo reconocer, queriendo conversar, queriendo compartir mi vida con ella, pero no podía. Yo iba a la iglesia, oraba por las personas durante el día, veía que la gente salía curada. Regresaba para quedarme con ella en el hospital. 9 meses me quedé con ella, no durmiendo, pasando la noche. Y el día que ella salió del hospital, que fue mejorando, que paró de usar pañales, que paró de usar sonda, yo creía, ahora sí, gracias a Dios, todo saldrá bien. Pero ahí fue que todo empeoró. Y en esa condición, además de la bacteria que ahí reincidió, la inflamación del cerebro regresó con más fuerza. Ella llegó a tomar medicamentos más fuertes. En esa condición, llegó el día que los médicos se juntaron para hablar de su salud. Llegó el día que la enfermera de UCI me llamó para decir, ven aquí rápido. Cuando yo llegué ahí, la encontré toda conectada a los aparatos médicos. Analizando todas esas máquinas, al ver todo eso, vi que la vida de ella se estaba acabando. Porque ella estaba tomando adrenalina, su corazón estaba latiendo, pero su presión estaba bajando, las máquinas estaban sonando, la veía usando el 100% de oxígeno, pero la saturación no la alcanzaba más que el 90% y corría riesgos de convulsionar. Y la doctora dijo, mira, ya hice todo lo que existe en la medicina por hacer para tu esposa, ya lo hicimos. No estamos dando una noticia apenas hoy. Lo intentamos hace 3 días. Quien toma este tratamiento tiene una respuesta en 24 horas, pero hace 72 horas que tu esposa no muestra ningún resultado, solo decae. Y en aquella hora yo oí la voz de Dios. Ahí yo vi que estaba solito, de verdad. Los médicos no podían hacer nada, mis amigos, sus oraciones. En aquel momento nada podía resolver. Dios habló para mí, solo hay un chance. Yo hablé con el médico y le dije, por favor, deme una oportunidad. Hablé para él y le dije, reconozco su trabajo, yo sé que ustedes son capaces, pero solo deme una oportunidad, deme una chance. Yo sé que el día que hubieron los exámenes médicos, el día que ustedes sacaron el resultado de los exámenes médicos de ella, pero por favor, solo por esta vez en aquella hora, el médico de guardia dijo, por respeto a su dolor, porque nosotros no hacemos eso. Nadie en el hospital hace eso, porque sabemos que es lo que estamos haciendo, pero por respeto a su dolor, haremos lo que usted está pidiendo. Y ahí
Yo fui directo, obispo. Yo actué con fe, como nunca antes lo había hecho. Yo ya había estado solito y la medicina no podía hacer nada más. Lo que yo tenía que hacer ahora era solo yo y Dios. Fui para la casa y tomé todo lo que era de ella. Todo. Tomé vestidos, lo que era de ella de más valor. Tomé zapatos, cámaras fotográficas, cosas que yo le había dado de regalo de aniversario de bodas. Celular, agarré todo. Tomé mis tarjetas, mis zapatos, mi celular. Vendí aquello que tomé de mi sueldo. Tomé el gasto de la familia y coloqué todo en el altar y dije, mi Dios, ahora tú y yo, porque si no decides aquí, se acabó. Pero tengo la certeza de lo que eres capaz. En ese día, pasé todo el resto del día después de hacer todo. Al día siguiente en el hospital me llamó de nuevo. El diablo quería hablar para mí. Se acabó. No hay otra solución. Irá solo a reconocerla, a sacarla de UCI. Y en aquel día, cuando llegué al hospital, yo oí la voz de Dios decir, yo estoy aquí. Estoy aquí. Y la doctora dijo, no sé lo que pasó. No sé qué aconteció con ella. Pero de esta madrugada para acá, sus señales han regresado. La vida de ella se está normalizando. Nosotros quitamos el problema de la hipertensión. No está recibiendo más adrenalina por sus venas. Ya está respirando mejor, sin oxígeno. Estamos viendo el día para darla de alta. En aquel día, en aquel momento, ahí, fue mi segundo día más feliz de mi vida. El primero fue el Espíritu Santo. Pero después, yo que estuve con ella, viviendo esa experiencia con Dios, ella salió del UCI en aquella semana. 2 años y medio que ella quedó en tratamiento para salir del respirador, para poder caminar, para reconocer. En 15 días ella estaba en casa, sin sonda de alimentación, sin aparatos Ahora, respiratorios, muestra de nuevo pudiendo la hablar. foto. Aquí está. Ella estaba así. Allí estaba en la cama. Muestra también los remedios. Aquello es solo el 30%, obispo. Eso fue lo que alcanzamos a juntar para contar este testimonio. Fue juntar lo que serían casi 3 cajas de eso. ¿Y a dónde está ella? Gracias a Dios, ella está aquí. Gracias al sacrificio. ¿Cuál es su nombre? Graciela. ¿Usted no se acuerda de nada de eso? No, no me acuerdo nada de eso. ¿Usted no se acuerda que usted estaba así? Muestren la foto de ella. Si él no hubiera tomado las fotos y contado, yo no sabría nada. ¿Hoy usted está bien? ¿No siente Estoy nada? bien, no siento nada, gracias a Dios. Ninguna secuela. Ninguna secuela. Amén. Esa es la hoguera santa de Israel. Amén, gente. Dios los bendiga.